Vamos a contar ahora con el profesor Rafael López de la Universidad de Jaén, que va a hacer su exposición sobre colaboración en historia y patrimonio industrial de los comités de historia de la ingeniería mecánica de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica y la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica con el grupo de trabajo Patriz de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo vengo un poco a comentar algunas de las colaboraciones y cómo se ha ido desarrollando esa colaboración entre los diferentes grupos y comisiones técnicas de historia de la ingeniería general, en este caso de la fabricación y por el otro lado de las máquinas y de los mecanismos. Pero no me resisto a empezar sin insistir un poco y ir quizás al final, ¿no? A una de las ideas generales de conclusión que yo tenía, y es referirme a lo que ha ido comentando Francisco Javier y algunos otros también. Y es, ¿os imagináis que esa encuesta que han dicho en la Universidad de Málaga se hiciera en una escuela de arquitectura? ¿O en una escuela de medicina? Sería todo lo contrario. Es decir, el 80% sabría lo que es la historia de la medicina o la historia de la arquitectura y solo habría un 2% que no lo sabría porque no se había interesado. Bueno, porque no habría ido a clase seguramente siquiera. Es decir, el principal problema que tenemos es que no somos capaces o no hemos podido introducir la historia de la fabricación, de la ingeniería en general, de la ingeniería mecánica en este caso, en nuestros planes de estudio. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a base del trabajo de grupos concretos, como por ejemplo el de la Universidad de Málaga, haciendo trabajo fin de grado y haciendo proyectos sobre eso, pero no sobre la titulación concreta, sino solo sobre los trabajos fin de grado. No hay ninguna asignatura en la que esa metodología se pueda estudiar. O en la UNED, que también están haciendo cosas, o tantos trabajos, o en universidades concretas, porque hay personas concretas que pueden estar interesadas. Yo en la Universidad de Jaén, ¿qué hacemos? Pues haciendo lo que podemos. Trabajo fin de grado, trabajo... Y en otras universidades puntualmente igual. Y mientras no consigamos hacer eso, pues realmente el patrimonio industrial no vamos a conseguir que esté donde tiene que estar. Entonces, tienes que darle a la clave. Entretenido. Con la... Es que no me podía... No me podía resistir a hacer este comentario, aunque después iba a salir al final. Bueno, hablando en concreto de los grupos de trabajo que yo coordino, por un lado está el grupo de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica y por otro lado el de la Comisión Técnica de Historia de la Ingeniería Mecánica dentro de la Federación. Curiosamente, también se constituyeron en 2013, igual que el Patriz. Se ve que en estos años pues había ciertas inquietudes. En este tema concreto, pues hay que nombrar expresamente al profesor Emilio Bautista, que fue un poco el que, a mí por ejemplo, fue el que me involucró en toda esta dinámica y trabajó mucho porque se consiguiera hacer esto. En 2013, como digo, en la Universidad de Jaén, en la reunión de profesores, organizamos una jornada de historia de la ingeniería en la que participaron varias personas de la Real Academia de la Ingeniería, de la Universidad Emilio Bautista, estuvo también Marco Ceccarelli de la ISTON, de la Federación Internacional, y Juan Ignacio Cuadrado de la Universidad de Valencia, y se generó la inquietud de constituir una comisión técnica. Ese mismo año también en la Federación, en La Plata, tocaba aquel año el Congreso y también se llevó a cabo esa constitución.
Bueno, realmente la Constitución, aunque pone ahí que se constituyó, ahí fue cuando digamos que se hizo la aprobación, como comentaba Lorenzo, de la Junta del Consejo de Estado y tal. Realmente, por ejemplo, en este caso, cuando se constituyó curiosamente aquí, en la Asamblea General del Congreso de 2014, que ahora comentaremos. Fue cuando realmente se firmó y se aprobó en Asamblea General. Una vez creadas estas comisiones, y como yo estaba involucrado en esto y la Universidad de Jaén estaba receptiva a apoyar un poco esta dinámica, pues se hizo un convenio de ambas asociaciones con la Universidad de Jaén, de forma que la Secretaría Técnica de estas comisiones está en la Universidad de Jaén, en este caso en nuestra área. ¿De acuerdo? Bueno, pues si indicamos los objetivos que tienen estas comisiones por su estatuto, pues evidentemente, bueno, pues recopilación de datos de máquinas, historia de los ingenieros, contactos con diferentes asociaciones, estudio de la ingeniería mecánica en nuestras universidades. Está claro que son unas líneas muy similares y muy compatibles con la Sociedad de Ingeniería de Fabricación y con su grupo matriz. Y por eso dijimos de hacer los convenios de colaboración que se hicieron en 2021, aprovechando el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica que hicimos en la Universidad de Jaén, y donde se firmaron los convenios, con la presencia de Lorenzo como presidente de la sociedad y de Miguel Ángel como coordinador de Matriz, junto con los presidentes de las diferentes asociaciones de la y de la federación. Bueno, básicamente lo que se trataba es de buenas intenciones de colaborar y hacer trabajos conjuntos, incluso facilitando el que una asociación, los miembros de una asociación o federación pudieran participar en los congresos como si fuesen realmente inscritos de esa organización, ¿no? De forma que, bueno, facilitó, y eso al final son los contactos, ¿de acuerdo? De hecho, una de las principales cuestiones que se afianzó fue el trabajo en los diferentes congresos que teníamos. Congresos de la SIF, congresos del MESI, congresos de la asociación, el CEDIM, congresos de la FEIBIN, el CIBIN, y congresos de la HISTOR, los simposios de historia. No voy a hacer ahora un repaso de todos los congresos, pero casualmente también el primero fue después de la creación de nuestras comisiones técnicas, el primero fue en Málaga. Y ya había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponencias de historia. Una de las cuestiones que nosotros de principio queríamos era que en los congresos hubiese una sesión específica de historia. Hasta entonces, en los congresos de ingeniería, hablar de historia, eso es para luego leérselo uno antes de quedarse dormido. Eso en el Congreso, eso no tiene entidad. Y una de las pretensiones nuestras fue que se hiciera una comisión de historia. En este primer Congreso, fijaos, de recuperación, pues ya se ve de todo un poco. Recuperación de un proceso productivo, lógicamente de Jaén, pues, de aceite, o la fotografía esa que ya ha salido, de Río Par, o la industria en el Reino de las Dos Sicilias, y también, bueno, de una línea que nosotros hemos seguido trabajando y que ahora veréis que aparece frecuentemente, que es trabajo sobre la ingeniería medieval del siglo XII, del libro de los secretos de Khaled al-Muradi, y diferentes trabajos sobre variedad. Lo importante, yo le he puesto a todas de la universidad
que participan. De forma que también se ve lo mismo que hemos visto, los que componen matriz, de dónde vienen, de qué universidades están, digamos, haciendo algo, pues también es muy interesante saber qué grupos son los que están haciendo algún trabajo de investigación. Bueno, este fue el de 2014 y por eso lo he puesto, porque fue además en Málaga y el primero después de estas comisiones. Lógicamente, después hubo bastantes. Después nos llegó la pandemia y en el MESID de 2021, pues prácticamente fue una aportación testimonial, porque fue online, de uno que presentamos nosotros de Jaén y otro de la UNED por la Universidad de Málaga. Luego ya, por ejemplo, en Jaén, que fue el siguiente, en el 2021, fue en esa ventana que pudimos celebrarlo, que estuvimos con el agua al cuello, iba a decir otra cosa, pero con el agua al cuello hasta el último momento. Y ya teníamos ganas de sacar otra vez publicaciones sobre la historia. Ahí están las prensas, ahí están las máquinas de vapor, el misterio de Elche, que es un mecanismo muy interesante que da mucho juego también, algún otro mecanismo de medieval, relojería, que es también un ámbito muy importante de la historia de la ingeniería. Es decir, ya había bastantes cosas, bastantes trabajos que se estaban haciendo. Lógicamente, estos trabajos, por un lado, eran estudios históricos, por otro lado, eran maquetas de mecanismos históricos o de máquinas de vapor. Por ejemplo, esta que fue, pues, surgió con la necesidad de ¿y qué había pasado en la revolución industrial en Jaén? ¿Cómo se inició la revolución industrial? Pues en todos los sitios cuando llegó la máquina de vapor, claro. Bueno, pues esta era la primera máquina de vapor que llegó. La de tipo Corny a las minas para desaguar. Bueno, pues fijaos, en 2021 ya había bastantes presentaciones. Luego se hizo el simposio internacional en el que participaban, como veis, de la Universidad de la Politécnica de Madrid, de Castilla-La Mancha, Miguel Hernández, la UJA, la de Valencia, también ha estado aquí comentando, la Universidad Carlos III, la de Huelva, la Universidad de Valencia. Es decir, que nos da un poco la idea de dónde hay gente haciendo cosas. El siguiente fue el Congreso Iberoamericano, en el que, además de Castilla-La Mancha, la UNED y la UMA, la UJA, la UPM y después las universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Tecnológica de Panamá, con análisis de, por ejemplo, de minería o de transporte. El siguiente fue el MESID del año pasado, en el que había 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, estamos, creo que, consolidando que al menos en nuestros congresos haya una sesión específica, es decir, el título de historia de la ingeniería ya aparezca, con lo cual eso ya es algo. Lógicamente, en todos estos trabajos están involucrados los alumnos, porque es la única manera de que este tema no se quede en un simple trabajo de personas concretas, sino que se vaya ampliando el ámbito y se van estudiando pues diferentes máquinas. El último fue también el año pasado, que el de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, que fue en Las Palmas, y que hablaba, y bueno, ya veis, pues hablaba de maquinaria romana, hidrocarburos en España. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo había explotaciones de hidrocarburos en España? Pues surgió así un trabajo fin de grado y la verdad es que sí, que hubo con poca producción, pero hubo hasta los años 60, se estaba sacando petróleo en España, muy poco, pero bueno,
¿Qué maquinaria se utilizaba? Pues era la máquina esta de varilla extractora, que hizo, eso fue de un trabajo integrado, hizo el modelo, la máquina funciona y saca, bueno, ahí se ve, de hecho en la fotografía esta se hizo oportunamente cuando estaba echando. Está funcionando, lógicamente, pues, bueno. Y se hacía no solo ya digamos, el modelado de la máquina, sino, como decía Francisco Javier, el análisis mecánico, el análisis dinámico, en fin, de todo tipo, ¿no? Y así pues se han ido haciendo, incluso, por ejemplo, un trabajo en el que estamos colaborando con Marco Ceccarelli, de Lightstone también, en el ámbito de las relaciones de estos ingenieros que, cuando llegó Carlos III, pues se trajo de Italia para trabajar, o después para el reino de las dos Sicilias, de Nápoles y dos Sicilias, ingenieros españoles que fueron para allá a trabajar, y que en muchos casos pues se quedaron y se asentaron en un sitio o en otro, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma vamos sacando ese trabajo. De hecho, Miguel Ángel pues ha encabezado el trabajo este de recopilar todo lo que se había publicado sobre historia en los anales de la ingeniería mecánica de la Asociación Española. Y ha sido un trabajo muy interesante que se presentó en Las Palmas y que ahora pues se va a ampliar a la federación. ¿De acuerdo? Bueno, y este año hay dos eventos. La semana que viene, que es un evento de un simposio internacional de historia, que este año se celebra en Ankara, que yo estaré la semana que viene allí, presentando algún trabajo que hemos hecho. Y hay otro también, que es en octubre, que es el de la federación, el CIVIN, que, por cierto, y me dijo ayer el presidente Juan Carlos García Prada que todavía está abierto el plazo de presentar resumen, por lo cual todavía hay tiempo hasta de mandar alguna cosita. Yo lo que más me interesa, donde quisiera hacer más hincapié, es que al menos estamos consiguiendo que en nuestros congresos, en los que en muchos casos vamos uno y otro indistintamente, pues estamos consiguiendo que por lo menos, o debemos de conseguir que al menos haya sesiones específicas. De hecho, tengo que decir que donde más trabajo, por ejemplo, a mí en este caso, a nuestro grupo nos está costando, es en el de la Federación Iberoamericana. Es muy difícil introducir estos temas y hay una inmensidad de trabajos. Nosotros, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Francisco está haciendo varios trabajos sobre Sudamérica, sobre maquinaria en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, en el ámbito ese, pues una cosa que hemos hecho ha sido ir recopilando de todos estos trabajos que hemos ido haciendo de maquetas. Pues lo que hemos hecho ha sido una pequeña exposición física todavía, en la que tenemos puesta ya en la escuela, ya por lo menos en nuestra escuela, como decía Javier, en nuestra escuela cuando entras, pues ya ves una estantería con maquetas. ¿Por qué? Y por supuesto, lo que es y el nombre del alumno que lo ha hecho. Nuestra idea es que fomentar el que se interese para que esa encuesta, cuando lleguemos a hacerla alguna vez en la Universidad de Jaén, sea un poquito mejor, y aquí también seguro que mejorará cuando hagáis todos esos trabajos, ¿no? Entonces, y hemos dejado aquí un huequecito porque no nos dio tiempo, por eso está para poner aquí luego el QR, porque todos estos mecanismos funcionan, lógicamente. La primera máquina de vapor, o la máquina de extracción, o los artilugios de Alburadi, o el torno de Leonardo da Vinci, en fin, todos esos trabajos que vamos haciendo en la virtualización y el modelado y el análisis. En cuanto a publicaciones, aprovechando esos convenios y que la Universidad de Jaén estaba en buena disposición, generamos
se creó una serie de historia de la ingeniería para publicar allí, pues por ejemplo, pues se publicó el pasado de la computación personal, 2 libros de figuras ilustres de nuestra comisión que son ni más ni menos que un poco la biografía técnica de las producciones y de los trabajos que habían hecho de diferentes ingenieros en España y en Iberoamérica. De hecho, el de Iberoamérica, luego en el Congreso de la Federación Iberoamericana, le dieron el premio como mejor libro de ingeniería de 2022 y de hecho se interesó Springer, la editorial Springer, y hicimos, como estos eran en español, se hizo una versión extendida en inglés por la editorial Springer. Se han hecho algunas otras publicaciones, por ejemplo, la de seguridad del automóvil de Manuel Lage o de Francisco Coelho, que era un catastrero, un ingeniero topógrafo geomático, como ahora le llamemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo coordino esta serie y estoy abierto, yo animo a que podamos publicar, porque la verdad es que la editorial de Jaén está, digamos, volcada en hacer publicaciones de este tipo, porque están teniendo bastante éxito y estamos abiertos a hacer publicaciones. Ya os lo he ofrecido y por eso me he permitido poner aquí la posibilidad de que podamos hacerla en ese ámbito. En cuanto a cursos de formación, hicimos al poco de generar estas comisiones, pues se hizo un curso de formación que yo creo que fue un hito bastante importante, sobre todo por la gente que estuvo, que habló sobre la maquinaria e ingeniería de las reales fábricas de Carlos III, con aquello fue el aniversario de las nuevas poblaciones de Carlos III, que generó, en las que trabajó el intendente de la vida de la Carolina. Participaron, me he permitido poner ahí un poco todas las universidades que participaron, de la Politécnica, de la Carlos III, de Huelva, de Valencia, de la de Zaragoza, la Escuela de Organización Industrial, de Casino de Italia, de Perú, de FUPIA, de la Real Academia de Ingeniería, de la Asociación Río Mar, que estuvo Marta, que acababa de leer su tesis, por tanto estuvo hablando de todo eso, ¿no? Y ya comentó Lorenzo, un curso que está en preparación para impartirlo en octubre, en el que ya la idea es que participemos un poco de todas estas comisiones, que hablará sobre la historia de las máquinas en la Edad Media y en el Renacimiento. Y bueno, en general la idea, lógicamente, la colaboración siempre es buena y facilita, sobre todo, la difusión. Una de las más importantes quizás es la de nuestros congresos, y eso de que haya una sesión específica es muy importante porque da mucha difusión y publicidad. He mencionado ya la importancia de que tendría que estar esto en nuestras titulaciones. De alguna manera, no hay manera. En algunas universidades hay alguna asignatura optativa o de libre configuración, pero no hemos conseguido meterla en ninguna de las titulaciones. Y hay una necesidad que se está solventando con cursos de formación como los que, por ejemplo, estáis vosotros patrocinando, y es la metodología, porque claro, yo soy ingeniero. ¿Y cómo hago yo un estudio histórico de una máquina? Sí, en historia sé la que sé y no tengo clara la metodología que se debe de aplicar en un estudio para obtener la mejor información. Y eso es importante también. Claro, y ya como final, el problema de esto también es que para nosotros, para los ingenieros, el tema de historia es un segundo plato. Nos guste o no nos guste.
Lo hacemos porque nos gusta, pero para el currículum es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado publicar. ¿Dónde publicar? ¿En una revista de historia o en una revista de ingeniería? Pues, revista. En la de educación ya se están abriendo más campos, pero es muy complicado. Es muy difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues siempre cuando me dicen esto no sirve, pues mira, a mí, por ejemplo, me sirvió para que me dieran el SESEN de transferencia, porque en el apartado de, ¿cómo es?, de difusión se llamaba, pues yo metí mi paquete de trabajo en historia, con los capítulos de libros, la organización de congresos, las publicaciones en congresos, y me dieron eso, con lo cual no está tan mal, pero es muy difícil y desgraciadamente, oye, y Lorenzo, muy bonita la publicación, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu línea de investigación? Eso no lo preguntan todos los días, ¿o no? Pues mientras, ¿por qué no? Somos de este tema todavía de segundo plato. Mientras no lo introduzcamos en nuestras titulaciones y en nuestros alumnos, va a ser difícil salir de esa rémora, salvo por trabajo de los que estamos aquí, que nos gusta y estamos interesados. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, yo ya no quiero. Gracias por vuestra invitación de nuevo, por asistir a esta jornada que me parece que está siendo interesantísima y nada, gracias.